Más de 60 jefes de Estado y de Gobierno, además de cientos de líderes empresariales, tienen previsto acudir a Davos. Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, Javier Milei, Gustavo Petro o el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky son algunos de los invitados a la cita, que este año transcurrirá bajo el lema Reconstruir la confianza. Occidente está en peligro por el socialismo. En lo único que devino la agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico y darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer u organismos internacionales dedicados a promover esa agenda. Quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto, un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Bueno, toda esta sarta de estupideces es lo que ha dicho en Davos Javier Milei. Pero ojo, en Davos Javier Milei no es visto como un lunático ultraderechista. En Davos, Milei es el bufón oficial de los ricos. El fundador y presidente ejecutivo del Foro de Davos, un tal Klaus Schwab, ha afirmado en la presentación del encuentro que Milei ha devuelto, atención, el Estado de Derecho a la Argentina. Casi nada. Y todo ello en el año en el que todo apunta a que Donald Trump volverá a la Casa Blanca. Así están las cosas en el mundo y en el capitalismo. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Un día más aquí en La Base navegando este océano distópico en el que están convirtiendo el mundo y a la provincia España. Pero aquí seguimos, en este barco pirata, dispuestos a navegar contra viento y marea gracias a ustedes que nos financian y que nos permiten ser libres. Laura Arroyo, ¿qué nos tienes preparado hoy? Bueno, vamos a enterarnos un poco qué es el Foro de Davos, pero sobre todo quiénes son los protagonistas en esta edición número 54. Bueno, imagino que la prensa, que depende de los anunciantes que están allí en Davos, pues dirá que muy bien, ¿no? Depende de los anunciantes y hace de anunciante directamente en algunos casos, lo vamos a ver enseguida, y vamos a ver también cómo la prensa, bueno, nos presenta un amplio abanico de horizontes políticos posibles en su tratamiento del mundo en el que vivimos. ¿Por qué borrascas vas a meter el Tupolev, comandante Afinogénova? Vamos a profundizar un poquito más aquello que citaste en tu editorial, el esperpento de Javier Milei. Hablaremos de los peligros del colectivismo y del feminismo radical. Los peligros del colectivismo, del feminismo, del comunismo. Como no podía ser de otra manera, hoy vamos a contar con Raúl Sánchez Cedillo. Esperamos que su ironía y su mordacidad nos den, digamos, algo de placebo para seguir viviendo en este mundo. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Muchos ojos se encuentran estos días en esa ciudad pequeña de los Alpes que cuenta con 11.000 habitantes en Suiza, Davos. Y eso se debe a que se trata de la ciudad anfitriona de uno de los eventos más esperados y reputados a nivel internacional por el tipo de asistentes y las conversaciones que ahí se producen. Pero vamos por partes. ¿Qué es el Foro de Davos? El Foro de Davos es un encuentro anual que reúne a los principales líderes empresariales, líderes políticos internacionales, periodistas e intelectuales de mucho peso, etc. Como vemos, se trata de personalidades particularmente influyentes que se dan cita anualmente en Davos, en esta asamblea que organiza el World Economic Forum. Este foro fue fundado en 1971 por el profesor de economía del que habló Pablo Klaus Schwab. Un foro de personas influyentes, pero también de organizaciones influyentes, es decir, de grandes empresas, ¿no? Empresas clave. De hecho,
los socios del World Economic Forum son un selecto grupo conformado por las 100 multinacionales más poderosas del mundo, desde Barclays, Credit Suisse o el Deutsche Bank hasta Google, por ejemplo. Así es. Hay alrededor de 1.200 compañías que pagan anualmente una membresía anual, insisto, de más de 27 millones de francos, es decir, 28.653.000 euros al año. Este año el foro congrega a cerca de 2.800 invitados, entre jefes de Estado, milmillonarios, grandes CEOs, etcétera. ¿Y de qué se supone que hablan estas personalidades de tan alto nivel que representan la mínima parte de las personas del mundo? Pues están muy preocupados por la desigualdad en el mundo, básicamente. Vamos allá. Este año el foro se desarrolla entre el 15 y el 19 de enero y se trata de la edición 54 de este encuentro. El título es elocuente, Reconstruyendo la confianza. Y tiene 4 grandes ejes sobre los que hay reuniones sectoriales y conferencias. Reconstruyendo la confianza. Muy interesante este título tan preocupado. Bueno, ¿y cuáles son esos 4 grandes ejes en Davos 2024? El primer eje es seguridad y cooperación en un mundo fracturado y busca poner el acento en la situación de Oriente Medio. Al respecto, en el portal de Iberdrola, empresa que está presente en el foro, se señala que el objetivo de Davos es, cito, detectar dónde la cooperación pueda ayudar a alcanzar un acuerdo positivo para todas las partes. Un acuerdo positivo para todas las partes, porque ya sabéis que aquí no hay un Estado y un ejército todopoderoso perpetrando un genocidio y un pueblo sin Estado que lo padece, ¿no? Hay 2 partes e Iberdrola seguro que va a traer la solución al conflicto que hay en Palestina. Sin duda. El segundo eje es la creación de trabajos y crecimiento en una nueva era. El tercero, la inteligencia artificial como motor de la economía y la sociedad. Y el cuarto, estrategia para el clima, la naturaleza y la energía. Aunque hay que decir que a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no le parece que el clima sea el mayor problema en la actualidad. For the global business community, the top concern for the next 2 years is not conflict or climate. It is disinformation and misinformation, followed closely by polarization within our societies. These risks are serious because they limit our ability to tackle the big global challenges we are facing. Changes in our climate and our geopolitical climate, shifts in our demography and in our technology, spiraling regional conflicts and intensified geopolitical competition and their impacts on supply chains. The sobering reality is that we are once again competing more intensely across countries than we have in several decades. And this makes the theme of this year's Davos meeting even more relevant: rebuilding trust. This is not a time for conflicts or polarization. This is a time to build trust. Comentaba nuestro técnico de sonido que von der Leyen le recordaba a una de las brujas del cuento de Roald Dahl. En fin, la polarización, claro, como si el gran problema actual estuviera generado por 2 extremos opuestos que a partes iguales y con la misma responsabilidad disputaran entre sí como si no hubiera un genocidio donde hay un genocida y un pueblo bombardeado. No, decir esto es polarizar. Agresores y víctimas al mismo nivel. Hay que decir también que es comprensible que el clima no resulte un problema principal para von der Leyen y que, de hecho, tener este eje en un foro al que asisten las personalidades mundiales en aviones privados es cuanto menos bastante hipócrita. Pero bueno, más allá de estos ejes de discusión, ¿quiénes los discuten? Es decir, ¿qué grandes personalidades asisten este año? Pues están altos representantes como Emmanuel Macron de Francia, Alexander De Croo de Grecia, Mark Rutte de los Países Bajos, Gustavo Petro de Colombia o Javier Milei de Argentina, cuyo discurso, como decían, ha tenido mucho eco y sobre el que Ina comentará más a fondo durante su sección. Estados Unidos está representado por el secretario de Estado Antony Blinken y China está representada por su primer ministro Li Qiang. También está Volodymyr Zelensky por Ucrania, quien, por cierto, se ha llevado muchos aplausos, algunos en pie. Escuchemos una parte de su discurso. Alguien que piense
que esto solo o trata solo de Ucrania, están totalmente equivocados. Ya se han vislumbrado posibles direcciones, incluso calendarios sobre otras agresiones de Rusia, más allá de Ucrania. Permítanme que les pregunte con franqueza, ¿qué nación europea hoy en día puede ofrecer un ejército preparado para combatir a la altura de la nuestra, para que frene a Rusia? ¿Y cuántos hombres y mujeres en sus naciones o cuántas de sus naciones están dispuestos a enviar hombres y mujeres para defender a otro Estado, a otra nación? En fin, imagino que España también estará muy bien representada en Davos, ¿verdad? Sí, a muy alto nivel. Este año repite su presencia el presidente de gobierno, Pedro Sánchez. In most Western countries, inequality is rising and social mobility has stalled. Our citizens are losing purchasing power. They are struggling to find a decent job, to buy a proper house, to provide good education for their kids. To many of them, it is impossible to save for a well-deserved vacation, let alone to have a decent retirement or a private health insurance. Meanwhile, the number of billionaires keeps growing, and large multinational companies keep increasing their benefits even at the backs of others. El presidente está acompañado por José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, y José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital y Función Pública. Además, se estrena en su cargo de presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño. Y supongo que también habrán acudido personalidades del mundo empresarial español, ¿no? También al más alto nivel. Así es. En Davos se encuentran también Ana Botín, presidenta del Banco Santander, José María Álvarez Palete, presidente y consejero delegado de Telefónica, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, Carlos Torres, presidente del BBVA, o Rafael del Pino, presidente ejecutivo de Ferrovial, entre otros. Bueno, esas reuniones y encuentros del foro deben ser de lo más interesante porque son personas influyentes, aunque algo me dice que no nos enteramos de todo, ¿no? De lo que allí ocurre y se habla y se debate. Exactamente. Si bien una serie de charlas y discursos son públicos y como vemos marcan la agenda pública durante los días en que se desarrolla el foro, hay una serie de encuentros, reuniones o negociaciones que son completamente privadas, como por ejemplo el encuentro entre el presidente Pedro Sánchez y los líderes de las empresas del IBEX 35, un ejemplo. Y esta es una clave importante. Si bien los discursos se encuentran centrados en los ejes propuestos, está claro que la realidad geopolítica y económica se imponen. Escuchemos al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, sobre lo que ocurre en Oriente Próximo y la importancia de los Estados Unidos en la zona. In areas like the Middle East, where we have this profound and in many ways gut-wrenching challenge right now, here's what I'm hearing. I'm hearing from virtually every country. They want the United States. They want us present. They want us at the table, they want us leading. Estoy escuchando prácticamente de todos los países que ellos quieren a los Estados Unidos. Lo más probable es que los quieran fuera de Oriente Medio, señor Blinken, pues la escalada de violencia en la región tiene en este país a su principal cómplice y avalista. Exactamente. De hecho, en la base del lunes que dedicamos a la escalada en la región liderada por los Estados Unidos y Reino Unido, vimos cómo la situación en el Mar Rojo resulta muy riesgosa y también la posibilidad real de que España entre en la guerra en el paraguas de las operaciones realizadas en esa misma zona. Pues bien, en el marco del foro de Davos, fuentes de Moncloa no han escondido que los debates de estos días en Suiza estarán dominados por asuntos geopolíticos, así que seguro que ya hay novedades al respecto. En la misma línea, estas fuentes de Moncloa señalaron a público que el presidente Sánchez estará en una mesa redonda específica sobre este tema y que pondrá en el centro de la discusión su propuesta de una conferencia internacional de paz de aquí a varios meses y el reconocimiento del Estado palestino como solución. Bueno, por un lado, reconocer al Estado palestino, como si esto fuera algo que ya existiera y solo hubiera que reconocer haciendo una declaración, y por otro lado, comprarle misiles a Israel y entrar en la guerra en el Mar Rojo en defensa de los intereses del Estado de Israel. Algo no cierra mucho ahí, ¿no? En esa ecuación. Algo no encaja. Por cierto, en Davos se espera la presencia del presidente de Israel, Isaac Herzog. Pero sigamos. Otra de las preocupaciones en Davos es respecto a las elecciones estadounidenses que se llevarán a cabo en noviembre de este año. De hecho, una de las principales amenazas detectadas y planteadas en el foro de Davos este año es la amenaza de la desinformación en el gran ciclo electoral de 2024, y ahí es donde Trump
Trump entra en juego debido a su conocida reputación por la verdad trucada. No olvidemos que Trump ha conseguido una amplia victoria en los caucus de Iowa por encima de DeSantis y de Haley y supone un termómetro de su vigor en el proceso de primarias republicanas. Además, según datos de la BBC, una de las cosas que explica su holgada victoria es que aproximadamente la mitad de los asistentes de los caucus republicanos se consideran parte del movimiento de Trump, Make America Great Again. Y una mayoría de participantes siguen afirmando que Trump fue el verdadero ganador de las elecciones presidenciales de 2020. La cifra entre sus partidarios ha aumentado al 90%. Bueno, esto es lo que ocurre cuando se difunden acusaciones y noticias falsas, o se denuncia un fraude, o se invita a la gente a tomar por asalto el Capitolio. En fin. Bueno, pero en términos económicos ha habido también alguna particularidad este año, ¿verdad, Laura? La ha habido, sí. Este año, a través de un comunicado titulado Proud to Pay More, orgullosos de pagar más de 250,000 millonarios y millonarios han pedido a la élite política reunida en Davos que les cobre más impuestos para pagar más y así mejorar los servicios públicos. En el comunicado señalan, cito, esto no alterará fundamentalmente nuestro estándar de vida, no privará a nuestros hijos ni dañará el crecimiento económico de nuestras naciones, pero convertirá la riqueza privada extrema e improductiva en una inversión para nuestro futuro democrático común. La riqueza privada extrema e improductiva, que no injusta, ¿verdad? Y creo que estos son los datos que realmente deberían importar tanto dentro como fuera de Davos. En el marco de este encuentro anual, Intermon Oxfam ha presentado su habitual informe anual previo y los datos resultan lo suficientemente elocuentes como para pensar en todas esas medidas estructurales y en ese sistema que no solo ampara a Davos, sino perpetúa el modelo capitalista. Veamos 5 cifras que nos deja el capitalismo que hoy se reúne en Davos. El primero, 148 de las mayores empresas obtuvieron cerca de 1,8 billones de dólares en beneficios, un 50% más respecto al promedio entre 2018 y 2021. Segunda cifra, 7 de las 10 empresas más grandes del mundo tiene a un millonario como presidente o accionista principal. Tercera cifra, el enorme aumento de la riqueza extrema de los últimos 3 años se ha solidificado, mientras que la pobreza global sigue estancada en niveles prepandémicos. Cuarta cifra, los multimillonarios son 3,3 billones de dólares más ricos que en 2020 y su riqueza ha crecido 3 veces más rápido que la tasa de inflación. Quinta cifra, a pesar de representar solo el 21% de la población mundial, los países más ricos del norte global poseen el 69% de la riqueza mundial y albergan el 74% de la riqueza multimillonaria del mundo. Estas son solo 5 de las múltiples cifras que pueden encontrar en el informe de Oxfam y que, como vemos, nos hablan más sobre aquello de lo que no se quiere hablar en Davos, donde la discusión no redunda en transformaciones de fondo, no solo por lo costoso que supone realizar este foro o incluso ese $500,000 que pagan los miembros para acudir a esta reunión internacional, sino por la hipocresía de hablar de preocupaciones por la desigualdad global cuando se busca sostener el modelo que las genera y perpetúa en medio de cenas de lujo y fiestas con actuaciones donde hace falta más que ese $500,000 para asistir. Tal vez haría falta menos aviones privados para combatir la emergencia climática, menos euros destinados a cenas lujosas para combatir la desigualdad y menos discursos que hablen de alcanzar acuerdos positivos para ambas partes, cuando de lo que se trata es de evitar un genocidio como el que ocurre en Gaza. Gracias, compañera. If we want that to happen, a peaceful, just end to this war, the way to get there is more weapons to Ukraine. So the more credible we are in our military support, the more likely it is that the diplomats will succeed. Manu Levin, adelante. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Agotado el abrigo de 88 euros que Pedro Sánchez ha lucido en Davos. Es de una marca española y muy abrigado, conveniente para las bajas temperaturas de Suiza. Estas son las marcas de ropa españolas que debes fichar para las rebajas de enero. El abrigo que Sánchez ha usado en sus desplazamientos exteriores, cubiertos de una copiosa nevada, se ha agotado después de que los medios ofrecieran imágenes del presidente embutido en él. Se trata de una abrigada prenda de la marca española Homa. Cuesta 88 euros, pero ya no hay piezas disponibles según la web de la marca. El de Sánchez, de color azul marino y bautizado como Islandia 3, se encuentra agotado, salvo en la talla de 12 años, en la S y la XS. La descripción que ofrece la firma es muy completa. Abrigo largo estilo plumas para hombre. Tiene capucha. Además, el interior de este anorak está forrado con tejido polar para aislar aún más el frío y aumentar así la calidez y el confort. En fin. 2 pájaros de un tiro está matando hoy la prensa española con esto del abrigo de Pedro Sánchez, que está en decenas y decenas y decenas de informaciones. Publicidad encubierta de una marca de ropa, Mercadona Vibes,
y lavado de cara a una cumbre que reúne a la élite mundial que acapara la riqueza y el poder en un mundo extremadamente desigual, pero mira qué sencillos y qué campechanos son, ¿verdad? En la prensa argentina hay contenidos del estilo, pero sobre el hecho de que Milei viajó a la cumbre en un vuelo comercial en lugar de en un avión privado. Qué austero y qué ecologista es Javier Milei. Y además le encantan los perritos, ¿no es adorable? Privatizar todo y empobrecer a la clase trabajadora para favorecer a 10 grandes compañías, pero viajando en un vuelo comercial. Y Hitler era vegetariano también, ¿no? Decían, en fin. Más allá de anécdotas de este tipo, sabemos que en el foro de Davos se habla de los grandes temas de la economía y la política global en un mundo definido por una desigualdad brutal y creciente, la mayor que jamás haya existido, y por parte, como decía, de una élite compuesta por seres humanos que son los más ricos de toda la historia de la humanidad. Es decir, entre el faraón y el trabajador más pobre de Egipto había bastante menos diferencia que la que hay hoy entre alguien como Elon Musk, el hombre más rico de la historia, y una persona a la que le haya tocado nacer en el lado de las grandes mayorías sociales del sur global. Hay algunos contenidos que ponen el foco hoy en este elemento precisamente, en la extrema desigualdad global, que es seguramente el más importante. Por ejemplo, el compañero Víctor Redondo en nuestro diario Red, en referencia a España. Los multimillonarios aún más ricos, el 22% de la riqueza en manos del 1%. La pieza se hace eco del informe Desigualdad, Sociedad Anónima Filial en España, publicado por Oxfam Intermón, que señala que la pandemia, las guerras y la inflación han enriquecido todavía más a los ricos a costa del empobrecimiento de la mayoría. El 1% más rico de España acumula el 22% de la riqueza total del país, mientras que el 50% más pobre, la mitad del país, se reparte solo el 7% de la riqueza. En los últimos 20 años, con los beneficios de las grandes empresas en niveles récord, se ha duplicado la diferencia entre un hogar situado en el 50% más pobre y uno del 10% más rico. Tremendo. Ya veis que la experiencia histórica está demostrando que estas gloriosas e inmejorables democracias liberales en las que vivimos representan un eficaz contrapeso al régimen de acumulación capitalista y les están sirviendo muchísimo a los trabajadores del mundo para repartir la riqueza y para repartir el poder. Bueno, iremos un poco del hilo de esta reflexión, si os parece, porque a mi modo de ver, el panorama general de los contenidos mediáticos sobre la cumbre de Davos, si algo muestra claramente, es hasta qué punto el eje ideológico y político en este momento histórico está desplazado completamente hacia la derecha. ¿Por qué? Porque lo que hoy se representa en la prensa, el marco mental principal, es que en Davos se han confrontado dos modelos antagónicos, el que encarna Sánchez y el que encarna Milei, del que luego Ina nos hablará un poco más. Esas son las dos alternativas que se dibujan aquí, o el statu quo o el delirio ultraneoliberal. Susto o muerte, o quedarnos como estamos, o apostar por un capitalismo aún más salvaje, o aferrarse a la arquitectura económica y política de un mundo con los mayores niveles de desigualdad en toda la historia de la humanidad, o ir a un mundo aún más desigual, autoritario, violento y regido por la democrática ley de la selva. Bueno, ese es exactamente el eje que dibuja hoy la prensa con absoluta nitidez al enmarcar la parte política de la cumbre como una confrontación entre el modelo Sánchez y el modelo Milei. Y si en lugar del discurso de Sánchez la prensa estuviera colocando como antagonista de Milei el discurso de Gustavo Petro, por ejemplo, que también fue a Davos, otro gallo cantaría. Al menos abriría un poco más la cancha, pero quizás porque Petro habló muy al principio y a Sánchez le tocó salir justo después de Milei, o quizá por una voluntad deliberada por parte de la prensa. Lo cierto es que hoy la mayoría de los medios reducen la disyuntiva a los términos que comentaba Manu, o el statu quo, Sánchez, o la aventura del ultraneoliberalismo autoritario, Milei. Completamente. Fijaos, El País. Sánchez carga en Davos contra el discurso neoliberal y reclama a las empresas que ayuden a defender la democracia. El presidente español, que habló justo después de Milei, ofrece la visión contraria de la del argentino. Este es el dilema, terrícolas. Elegid o privatizarlo todo, desmantelar lo público y entregar los recursos naturales a 10 multinacionales depredadoras, o la visión contraria, mantener lo que hay y pedir a las empresas depredadoras que por favor ayuden a defender lo que hay. A eso se reduce el abanico, pero la prensa, en particular la derecha mediática, que cada vez que avanza una posición se prepara para seguir adelantando las líneas en la batalla cultural, plantea la posición de Sánchez como si fuera efectivamente muy radical. Comunismo todo. Fijaos, ABC. Sánchez usa Davos para leccionar a las empresas. Sin estado del bienestar, sus negocios caerían como un castillo de naipes. Se jacta de haber desarrollado un patrón económico que crea riqueza mejorando las condiciones de los trabajadores y que reduce sus emisiones sin comprometer el crecimiento. El Español.
Sánchez a los líderes en Davos. Sus empresas no son nada sin la democracia que las sustenta. Libre mercado. El mensaje totalitario de Sánchez con Bill Gates por un mundo más sano y limpio. 20 minutos. Sánchez lanza una advertencia distópica en Davos sobre el cambio climático, la inteligencia artificial y el declive democrático. Bueno, y uno más muy explícito a la hora de definir los campos en los términos que comentábamos. El Confidencial. Sánchez se exhibe en Davos como líder de la socialdemocracia occidental. Sánchez, líder de la socialdemocracia occidental, nada más y nada menos. Pero, ¿qué ha propuesto Sánchez en Davos? ¿Repartir radicalmente la riqueza? ¿Crujir a impuestos a los ultrarricos? ¿Nacionalizar empresas estratégicas? No. A ver, no. Todo eso sería comunismo y más comunismo. Eso no. La Vanguardia. Sánchez pide a las grandes empresas en Davos combatir los postulados neoliberales. Hagan el favorcito, por favor, caballeros. Más vino. La Sexta. Sánchez pide a los empresarios en Davos que se impliquen para mejorar las condiciones de los trabajadores. Piensen un poquito en los muertos de hambre, oh amos nuestros. Titular casi idéntico en la SER. Sánchez pide en su discurso desde Davos que los empresarios se impliquen en mejorar las condiciones de los trabajadores. Por favor, tiren otra monedita a los pobres, oh grandes filántropos creadores de riqueza y bienestar. Y veamos cuáles son las posiciones que se plantean como lo más de lo más en esta tan restringida disyuntiva respecto a asuntos más concretos. Noticia en Onda Cero. La supervivencia del orden internacional basado en las reglas es el primer reto que ha planteado Sánchez. El presidente ha mostrado su apoyo a Ucrania y se ha detenido un poco más en lo que está ocurriendo en Gaza. Hoy aquí quisiera reiterar una vez más la necesidad de un alto el fuego inmediato y una conferencia internacional para implementar la solución definitiva a este conflicto de larga duración. Soluciones que reconozcan la existencia de dos estados, Israel y Palestina, viviendo en paz y seguridad. Postura en Ucrania, seguir alimentando la guerra enviando armamento, el statu quo. Postura respecto a Palestina, la misma que se expresa cara a la galería desde hace décadas. Solución de dos estados, el statu quo. Y atención a la política europea. El mundo. Sánchez defiende en Davos gobernar la Unión Europea desde el centro con socialistas, liberales y populares. Será mi posición tras las elecciones europeas. Gobernar la Unión Europea desde el centro. Pues queda bastante claro cuáles son las alternativas que plantean a la sociedad los poderes mediáticos. O centro centrado o ultraderecha. En fin, o Sánchez con el PP europeo y los liberales, o el loco de los mastines, o capitalismo salvaje. Este marco que dibuja la prensa y que reduce todo el abanico de lo posible políticamente a o lo que hay, o Milei, es una de las claves del espíritu de época y del problema al que nos enfrentamos hoy en términos políticos. Spoiler, si la única alternativa a lo existente son dos Mileis, acabarán ganando en todas partes los Mileis de verdad. Gracias, Manu. Fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. En el fondo no hay diferencias sustantivas. Vamos. Dale, compañera. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Lo que en su cabeza parecía como una genialidad terminó siendo una pantomima que lleva más de 10 horas comentada, desmenuzada en titulares de la prensa nacional, de la prensa argentina y la prensa internacional. Solo un dato para que se hagan una idea del tamaño del desastre del discurso de Javier Milei ayer en el foro de Davos. Ni La Nación Más, medio tan afín que tiene ya parte de su plantilla trabajando para el nuevo gobierno, encontró las palabras adecuadas para defender el esperpento. Vamos a escuchar una intervención. Hay como demasiadas cuestiones de cabotaje, ¿no? Es cierto que el Viva la Libertad carajo es su expresión de campaña y es cierto también que es lo que utiliza en el mercado argentino como su fórmula diferencial, pero me pongo en el prisma de un inversor internacional y yo quiero saber qué es lo que está proponiendo el presidente de la Nación, cuáles son las perspectivas, cómo cambia, ¿no? Y era muy casi como del economista que conocemos y con su teoría, digo, no es contradictorio con lo que él viene planteando, pero tal vez desde un rol que no es el de presidente, ¿no? Habló desde un rol de economista y no de presidente, dice tímidamente el jefe de la redacción de La Nación Más. Vale. ¿Y qué dijo desde ese rol de economista? A ver.
Aquí yo matizaría también ese rol de economista al que se refiere el analista. Diría que se trata más concretamente del rol de economista tertuliano en un programa argentino palmero. El discurso se centró en explicarle el peligro del comunismo y del marxismo a la casta más vieja e impenetrable del planeta, que sabe perfectamente que la URSS se desintegró en 1991 y que hace más de 30 años el comunismo no existe, ni en China ni en ningún otro lado, si es que alguna vez lo hizo más allá de los libros. Occidente está en peligro por el socialismo, insistió el presidente. Vamos a escuchar un trocito. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. Créanme, nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios de estas dos cuestiones. Bueno, algo más de 20 minutos de discurso en el que repitió 13 veces la palabra socialismo o socialistas, 9 veces la palabra colectivismo, se sacó de la manga a comunistas y neomarxistas, y escuchando ese popurrí uno podría pensar que regresaron los años 80, que el muro de Berlín sigue intacto y se está haciendo el balance de lo que no funciona allá en el imperio del mal. Pero no, el momento era el año 2024, el lugar una reunión de ultracapitalistas que fueron allí a hacer negocios. Los temas del foro, como ya dijo Laura, este año eran la seguridad, la cooperación, la creación de empleo, la inteligencia artificial, el clima y la energía, pero vino Milei montado en un DeLorean a hablar del complot comunista contra la libertad. Ayer, después del discurso, El País publicó una columna de Carlos Cue que describió el ambiente que se vivió durante esos 20 minutos. Dice que lo recibieron con entusiasmo, que el discurso era muy esperado, que la sala que reventaba por gente muy interesada en escuchar y en abrazar las ideas de Milei, pero en cuanto Javier Milei empezó a hablar, estoy citando literalmente a Cue, rápidamente las caras empezaron a cambiar. Solo hubo aplausos tímidos al final, muchos de ellos desconcertados. El presidente argentino abroncó a todos los líderes del mundo, pero muy especialmente a los organismos internacionales que también abarrotaban la sala, sembrando la confusión. Esto dice Cue. Bueno, los abroncó porque se habrán enterado finalmente de la paella que tiene en la cabeza el presidente de uno de los países más importantes de América Latina, al que no le impactó el otro día una botella en la nuca por poco, pero oyéndolo hablar parece que se ha llevado unos cuantos botellazos o pedradas a lo largo de su vida. El discurso fue tan extremo, continuaba Cue, que casi nadie se animaba a mostrar en la sala ese entusiasmo que se veía cuando empezó a deambular por los pasillos del Congress Center de Davos. Esto concluye este periodista del País. Vaya, podríamos decir que hemos sido engañados, ¿verdad? Podríamos decir que hemos sido engañados, sí. Más adelante abordaremos lo extremo del discurso, aunque no es difícil de deducir que se trata de los grandes hits de la ultraderecha de toda la vida. Antes, un detalle importante. Escuchen esta parte. Cuando adoptamos el modelo de la libertad, allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial. Mientras que cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos 100 años, vimos cómo nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer en el puesto número 140 del mundo. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. La evidencia empírica es incuestionable.
En fin, el que pasa tripis en Davos se está haciendo de oro. Cuando adoptamos el modelo de la libertad ya por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primera potencia mundial. Mientras que cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos 100 años, vimos cómo nuestros ciudadanos comenzaban a empobrecerse. Las mentiras que repitió en campaña, en el plató de La Nación Más, directamente al escenario del foro de Davos, sin pasar por la redacción a ver si allí también cuelan. Bueno, ¿cuándo fue Argentina la primera potencia mundial? Cuéntame, Ina. Un tópico tan gastado como falso. Ya lo dijimos por aquí en una ocasión. Argentina a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX era un país desindustrializado, sumamente desigual, con una clase trabajadora explotada y con una casta que concentraba una riqueza obscena. Esa casta construyó el mito de la potencia mundial, un mito que primero recicló Menem y ahora lo reaprovecha el primer presidente libertario del mundo. El socialismo que supuestamente se cierne sobre Occidente, socialistas como Meloni o Rishi Sunak, claro que sí, el todopoderoso mercado que no tiene fallas, el temido Estado y el colectivismo. Milei vende la misma chatarra que vendió a La Nación Más, a Fantino y a los millones de votantes que le creyeron. Y para completar ese Frankenstein y no dejarse nada fuera, aprovecha que le dejaran hablar en un foro tan importante con traducción simultánea para meter 3 grandes hits, como he dicho, de todo machirulo reaccionario que se respeta. Primero, defender el patriarcado. Segundo, negar el cambio climático. Tercero, alertar del peligro del aborto. Vamos a escucharlo. Una de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Por suerte, somos cada vez más los que nos atrevemos a levantar la voz, porque vemos que si no combatimos frontalmente estas ideas, el único destino posible es que cada vez vamos a tener más Estado, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y, en consecuencia, peor nivel de vida. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. Ni machismo, ni feminismo, libertad. Eso sí, libertad para abortar no, porque se trata de la sangrienta agenda que los socialistas plantean. Milei habrá regresado ya a Buenos Aires, pero del ridículo no se vuelve. Cerró el mitin diciéndole a la casta que tenía delante que no se deje amedrentar por la casta que vive del Estado. Vamos a escuchar ese cierre o broche de oro. Para finalizar, quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Madre del amor, hermoso. Están los lamebotas de toda la vida y luego en otro escalón de esa pirámide está Javier Milei bañando en almíbar a un grupito de señores privilegiados que concentran el 80% de la riqueza mundial y diciéndoles que son ellos los héroes, los benefactores, los verdaderos protagonistas.
¿Se podía lustrarles los zapatos con más ganas? Lo dudamos, pero sabemos, por la crónica del País, que los aplausos a semejante acto de sometimiento fueron discretitos, ¿no? Discretitos, ni ellos mismos se habrán creído lo que les estuve diciendo, en nombre, por cierto, de todos los argentinos, que ese es otro problema. Una cosa es soltar un batiburrillo demencial siendo economista o panelista de una tertulia o incluso profesor universitario, y otra en representación de toda una nación, y además vendiéndolo como la cúspide del pensamiento universal, como una verdadera genialidad, como una obra maestra. Hace unas semanas, la ex legisladora de la ciudad de Buenos Aires, Ofelia Fernández, decía esto en un programa de Futurock. Los chabones te dicen, venimos a resolver 100 años de decadencia. Sí. Me cuesta genuinamente pensar que desde Irigoyen a Frondizi, pasando por Perón, Alfonsín, Néstor, eran todos unos idiotas y tenía que llegar Javier Milei, la hermana, y dos caputos, Ernesto, a entender lo que la historia democrática argentina nunca entendió. Javier Milei, la hermana y dos caputos. O sea, me cuesta pensar que somos todos idiotas menos estos personajes. Javier Milei, la hermana y dos caputos. Falta el perro Conan desde el cielo. No te olvides, Ofelia. De la Argentina al mundo con traducción simultánea. No solo parecen pensar que todos los que les precedieron en la Casa Rosada, abrazando el colectivismo, eran imbéciles, sino que creen que tienen algo con lo que sentar cátedra ante la internacional del capitalismo despiadado mundial. En fin, gracias, Ina. Las chimeneas están en el norte. Las chimeneas de CO2 están en el norte. Luego toca es apagar las chimeneas en el norte. En primerísimo lugar, si no se apagan las chimeneas en el norte, las selvas del sur que sirven de esponjas se queman y entremos a un punto de no retorno, es decir, de definitiva extinción de la vida en el planeta. Hoy nos acompaña Raúl Sánchez Cedillo, francotirador que mira y dispara a la realidad. Compañero, gracias por atender una vez más a la base. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, tú y yo nos conocimos en una época en la que cuando se reunía el foro de Davos había manifestaciones de eso que se llamaba el movimiento antiglobalización o el movimiento altermundialista, que ponía el centro de la reivindicación y del discurso político en la denuncia del capitalismo y de la globalización capitalista, y presentaba el foro de Davos como un espacio de reunión del mal, del consejo directivo del mal. ¿No te da la impresión de que sería bien necesario que volviera ese tipo de movilización global, con discurso global, con agenda global? Absolutamente, con mucho mayor motivo. En aquel momento, acuérdate, se supone que había alternativas, ¿no?, a esa omnipotencia del neoliberalismo. Los zapatistas lo habían cuestionado y luego fue un movimiento mundial. Hoy la alternativa es genocidio, exterminio, devastación de grandes zonas de la biosfera, militarización de la vida cotidiana, es decir, con mayor motivo. A este respecto, yo creo que la cuestión que se plantea es: necesitamos ese movimiento que iría en el sentido de lo que yo he llamado la paz constituyente, es decir, la convergencia y la producción de un nuevo sujeto político en el que el movimiento por el clima, los movimientos obreros, los movimientos de personas racializadas, inmigrantes, el movimiento feminista, el movimiento por los bienes comunes, etcétera, etcétera, convergen precisamente para evitar la consolidación de ese horizonte que va a definir el siglo al precio de probablemente pues de una de las peores épocas de la humanidad, sino pues un fin duradero de una existencia social y política de la humanidad en este planeta, ¿no? El problema que se plantea es, y acuérdate, por qué terminó en gran medida ese movimiento. Y tú y yo estábamos allí porque mataron a Carlo, porque con la connivencia de toda la clase política internacional decidieron meter miedo y asesinar deliberadamente a un compañero durante las protestas, ¿no? En septiembre llegó el 11S y la guerra global contra el terrorismo. Entonces, con el miedo no vamos a ir a ningún lado. Ahora bien, tenemos que luchar
pero la responsabilidad de los gobiernos de centro-izquierda, como el de Sánchez, que no va a derogar la ley Mordaza, que, como vemos, no va a hacer gran cosa con respecto al genocidio en Gaza, y de otros gobiernos de centro-izquierda, pero también de los gobiernos más afines y simpáticos a esos movimientos, como el de Gustavo Petro, es garantizar las condiciones de la protesta, garantizar la seguridad al máximo o dentro de lo posible de los protestantes, de su integridad física, de su libertad, de su capacidad de movimiento. Ese es el único pacto, por así decirlo, al que yo creo que debemos estar abiertos con esas realidades políticas. De lo contrario, tenemos que hacer ese movimiento, pero las condiciones son terriblemente peores, ¿no? Hola Raúl, ¿qué tal? En un contexto de recrudecimiento del régimen de guerra, como siempre señalas, te preguntaría cómo se expresa ese recrudecimiento en foros como el de Davos y sus asistentes y oradores principales. Bueno, sí, recrudecimiento, y yo diría en la situación en Palestina y la guerra en el Mar Rojo que se está preparando con la participación de la Unión Europea y por lo tanto de España, es una consolidación. Y el régimen de guerra significa una forma de gobernar las crisis, el caos ecosistémico, etcétera, ¿no? Yo creo que no se refleja suficientemente en los temas tratados, que son claramente eufemísticos, ¿no? Como habéis dicho, lo que se plantea en Davos es una falsa alternativa, completamente falsa. O capitalismo devastador y salvaje o capitalismo regulado. No, es decir, Pedro Sánchez pidiendo a las empresas que colaboren para que, como ha dicho, las clases medias y trabajadoras pues mantengan su bienestar. Todos los que no son clase media ni tienen un trabajo formal, en fin, que cotiza la seguridad social, pues a esos les dan, tienen que pagar algunos, ¿no? En el mejor de los mundos posibles. Pero la cuestión es precisamente que sin la aparición de movimientos de lucha no hay ninguna posibilidad de mantener ese capitalismo, que por lo tanto la alternativa que plantea Pedro Sánchez es una falsa alternativa, es una dormidera, es hipnótica, es directamente una pantalla para no ver la catástrofe, ¿no? Refleja la impotencia de ese centro izquierda global, ¿no? Habla también de paz, y el único aliado que hoy tiene en el mundo Pedro Sánchez para llevar a cabo ese programa se llama Joe Biden, que precisamente está llevando adelante una guerra para ganar las elecciones, porque como sabemos en Estados Unidos, cuando la nación está en guerra y atacada, supuestamente se ganan las elecciones. Es decir, que sabotea las condiciones mismas de lo que se está discutiendo en Davos, y por lo tanto lo que vemos es una enorme crisis de la conciencia capitalista, en la que lo que aparece como principio de realidad es precisamente cosas como Milei, como los Bolsonaros y justamente como Zelensky, es decir, uno que pide que se usen los fondos secuestrados a Rusia para nutrir la economía de guerra ucraniana que está completamente devastando el país, o la realidad, el principio de realidad de que para proteger las cadenas de suministro globales y por lo tanto los precios que garantizan las tasas de beneficio, pues se cometa un genocidio en Gaza y se abra una guerra regional en Oriente Medio. Ese es el principio de realidad y por lo tanto la impotencia del centro izquierda global es extrema en este sentido. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Tirando un poco del hilo de esto último, este marco que coloca la prensa, ¿no? De, bueno, o el statu quo o Milei, ¿no? O el capitalismo en el que vivimos, o una versión todavía más salvaje, es una disyuntiva que el hecho de que la plantee la prensa del sistema, digamos que no es tan sorprendente, ¿no? Que ellos reduzcan el abanico de lo posible a esa falsa disyuntiva, pero sí es un poco más llamativo que lo haga una parte de la izquierda, ¿no? Que está comprando ese marco a día de hoy, sobre todo en Europa, ¿no? Y que está diciendo, sí, compañero presidente Biden, compañero presidente Scholz, no hay lugar en este momento histórico para la utopía ni para un horizonte de transformación, hay que defender las ruinas de la democracia burguesa y de la democracia liberal frente a la ultraderecha. Te quería preguntar, digamos, ¿qué opinas de ese razonamiento? ¿Qué te parece ese razonamiento que está llevando a estos sectores a esa conclusión? Un razonamiento ilusorio, un razonamiento directamente que no tiene ninguna relación con un principio práctico, con una política pública. Siempre insisto en que aquí vivimos en una burbuja que
digamos que el movimiento del 15M y luego Podemos y luego Unidas Podemos, y sin duda sobre la base de una conciencia ciudadana y popular que ha sostenido esas iniciativas, pues tenemos este gobierno y un presidente que aparece como el más izquierdista de Europa. Pero la realidad es que después de la pandemia y con la guerra global en marcha y consolidándose, esas alternativas están obsoletas. Es decir, las alternativas serían un New Deal global en el que las luchas de clase subalterna están como principio de realidad y principio de reconstrucción de la economía, la sociedad y el bienestar. Ningún capitalista, es decir, un capitalista real, como por ejemplo Elon Musk, que ha dicho que apoya a Milei, y ninguno de los gobernantes de los principales países de Europa, como Macron y como Scholz, están por esa labor. Scholz está recortando el estado del bienestar en la coalición con los verdes y los liberales. Está absolutamente cooperando con el genocidio en Gaza. Esa es la gran impotencia, esa es la gran pantalla ante el abismo, ¿no? En el que, por desgracia, en nuestro país nos dificulta mirar la realidad de cara y por así decirlo, tener una eficacia en la llamada a las conciencias y a la sensibilidad de la urgencia con la que necesitamos reconstruir el movimiento social y movimientos políticos, partidos y gobiernos que saboteen esta consolidación de un régimen de guerra que lleva aparejado austeridad, guerra y genocidio como método de gobierno, apartheid como modo de regulación de poblaciones segregadas para mantener la desigualdad social y la guerra entre clases subalternas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que en este sentido Davos es obsoleto, ¿no? Davos es, por así decirlo, es una ficción de que todavía existe una conversación razonable dentro de la clase capitalista y criminal global. ¿Qué tal, Raúl? Habrás escuchado, supongo, ya el discurso de Milei, o bien completo o resumido. Te quería preguntar cómo lo defines, tu evaluación. Quizás hay algún mensaje que no estamos captando ahí porque ha sido el más esperado, es el más visualizado, está generando numerosos titulares y, bueno, un poco una evaluación de Raúl Sánchez Sedillo. Gracias, Ina. Pues bueno, yo creo que no hay que reírse. A mí mi impresión es que lo que está proponiendo precisamente Milei a las clases de la renta parasitaria, ¿no? Es decir, en la Argentina a los que pueden conseguir dólares, ¿no? Les da igual la devaluación del peso y la destrucción de los servicios, que pueden comprar seguridad privada, que pueden comprar fuerza de trabajo a precios irrisorios, ¿no? Para esclavizarla bajo el manto de un contrato entre personas libres. Eso es lo que está proponiendo Milei y además lo propone con vigor, lo propone como una forma de vida, lo propone como algo cool, ¿no? Lo que sí he visto es cómo le recibían pues, unas gentes que no quiero calificar, argentinas, en el aeropuerto de Davos, o donde aterrizara en Suiza, pues como una estrella del rock, justamente, una estrella del rock firmando, ¿no? Etcétera. Es decir, lo que Milei propone, la figura de Milei es instrumental, es fundamental para dar justificación, aceptabilidad. Propone un minarquismo, es decir, una reducción total del Estado, pero al mismo tiempo un Estado fuerte y militarizado que destruya cualquier impedimento a esa libertad de los capitales, ¿no? Cuando hablamos de Milei, ¿no? y la discusión es fascista, no fascista, volvemos a esta cuestión, es una discusión falsa. El problema es quién es el director de orquesta. Sabemos perfectamente que Milei y sus seguidores solo pueden triunfar con los militares. Y el problema es la forma de esa construcción. Los militares y fascistas están siempre ahí. Es decir, es una orquesta en la que pues, a veces priman los violines y otras las tubas y otras los tambores de guerra, ¿no? Pero están ahí los fascistas, los genocidas, los escuadristas, ¿no? Y yo creo que la fórmula que propone Milei es esa, ¿no? Que obviamente
Es una fórmula que tiene elementos también, pues como los de la dictadura argentina del 76, el llamado proceso de reorganización nacional, que fue un shock neoliberal absoluto, o obviamente Pinochet, ¿no?, con los Chicago Boys. Yo creo que, pero lo importante de Milei es precisamente la producción de subjetividad, de estilo, cool, ¿no?, en comparación, ¿no?, con la impotencia de un Pedro Sánchez que directamente, bueno, pues con su abrigo, ¿no?, super cool, aunque aquí he de decir que al menos, Pablo, al menos dice lawfare y habéis visto que habla un inglés extraordinario. Y solo por eso y por su inmarcesible belleza, pues yo le voy a votar y voy a apoyar todas sus guerras, genocidios, recortes de pensiones y tal, porque así de radicales somos los pedantes. Nos quedamos con ese final. ¿Quién no merece un voto si lleva una chupa marca Joma y habla bien inglés? Hasta pronto, Raúl. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Con un tema de un grupo napolitano, los 99 Pose, Paguerete caro, lo pagaréis caro. Hasta la semana que viene.